Ninguno de nuestros países solos puede revertir las estructuras de dominación, las estructuras de flujos de capitales, de tecnología, de conocimiento, de todo lo que atañe a los modelos productivos. Soberanía e integración, aunque parece que fuera contradictorio, fue o es una conexión que para el sindicato siempre ha estado clara. Luego, la idea de construcción de soberanía, una soberanía regional a partir de construir mecanismos que permitan responder a los desequilibrios y asegurar que nos juntamos y nos defendemos para impedir un mayor deterioro de las condiciones económicas estructurales en la región. Bueno, sin embargo, la integración per se no es una alternativa. La alternativa debe ser construida en base a los principios y los ideales de los pueblos. De lo que se ha tratado siempre es de hablar de que desde América Latina precisábamos de una integración para esa mejor inserción en el mundo globalizado. Y en este momento estamos hablando de otro tipo de integración, una integración que nos permite esa inserción, sí, pero a partir de la recuperación de la posibilidad de desarrollo para nuestras regiones, a partir no de la dictadura, digamos así, de los mercados globales o del comercio internacional, sino a partir de lo que son las necesidades de los propios pueblos en términos de alimentación, en términos del buen vivir para nuestros pueblos. La integración regional es una estrategia, es un modo, un mecanismo, no es un fin en sí mismo, para lograr determinadas cosas, entre ellas que recuperar soberanía para los pueblos, recuperar el control de sus recursos naturales, recuperar el control sobre los sistemas políticos, sobre los sistemas de previsión social, sobre los servicios de salud, de educación, de agua, el control sobre los territorios, que en definitiva supone decirle un no tajante al modelo de libre comercio que nuestro continente ha experimentado en los últimos años. Cuando los movimientos sociales pensamos en integración regional, pensamos en un proceso que está en construcción, que sus propuestas están en construcción, pero sin duda tenemos claro cuáles son sus principios. Pero nosotros no estamos de acuerdo con una integración solo comercial, nosotros estamos de acuerdo con una integración mucho más allá, desde los pueblos, con una integración solidaria, con una integración recíproca, y el comercio es que sea de pueblo a pueblo y que no sean de las multinacionales. Cuando pensemos los retos y las tareas de otra integración, lo tenemos que pensar simultáneamente con la necesidad de transformaciones profundas en la organización de la producción, en el modelo productivo, en la distribución de la riqueza, en la distribución del ingreso, en la forma como está constituido el mercado interno, en la forma como utilizamos la energía, en las formas como depredamos a la naturaleza. Esto es globalmente el modelo civilizatorio que ha impuesto la lógica del capital. Un proyecto de integración diferente tiene que romper desde el nacimiento con la lógica del mercado. Debe asegurar el beneficio y el ejercicio pleno de los derechos sociales. La agenda de los pueblos es una agenda que tiene muchos temas. Durante estos años de lucha, los movimientos sociales de los distintos sectores de la agricultura, los trabajadores, los migrantes, las mujeres, los ambientalistas, desarrollamos una agenda vasta que incluye un montón de propuestas. En el caso del movimiento campesino, nosotros construimos un modelo alternativo que le llamamos de soberanía alimentaria, que eso implica procesos de reforma agraria acelerados, muy masivos. Para que um projeto de integração distinto possa se materializar em nosso continente, a questão da educação tem papel protagônico, papel central. Existe em nosso continente uma grande deuda social com os povos mais humildes. Somos quase 40 milhões de analfabetos em nosso continente. Não é possível pensar processo de inclusão, processo de eliminação das simetrias, se as pessoas estão negadas ao mínimo direito de conocer los códigos básicos. Entonces, para empezar a pensar financiamiento alternativo y propuestas concretas a los gobiernos, el primer punto
es, en cierto sentido, proponer un debate mucho más amplio sobre las necesidades de financiamiento, qué es que queremos financiar, cómo vinculamos las necesidades de financiamiento con los derechos de los pueblos. Una de las propuestas que hemos señalado es la importancia de efectivamente avanzar en la creación de nuevos mecanismos de financiamiento solidario entre nuestros países. Si hablamos de un Banco Solidario del Sur, tiene que operar desde una lógica muy distinta, absolutamente y radicalmente distinta a lo que es la lógica de financiamiento de las organizaciones financieras tradicionales que hoy operan. La plataforma va mucho más allá del mundo del trabajo porque reivindica, primero que hay lo que parece obvio en este momento, pero que antes no lo era, es que ninguna política que tenga que ver con generar empleo, trabajo digno y tal, está asociado al modelo neoliberal. Es decir, hay que romper con el modelo y en esa lógica los estados deben abandonar esas políticas neoliberales. Y a partir de esa rescata el sentido del papel del Estado como garante de la aplicación de las políticas públicas. Plantea muy fuertemente el tema de migraciones, sí, la responsabilidad de los estados respecto a crear condiciones para que los trabajadores y las trabajadoras no migren primero. El derecho que tenemos a no migrar, que implica políticas efectivas de generación de empleo, pero además si es que hay que migrar, cuáles son las condiciones para que el trabajador migrante no sea estigmatizado. El IRSA, que es esta iniciativa de integración de infraestructura regional a nivel de Sudamérica, y esos megaproyectos, hidrovías, esos puertos, esas autopistas para la extracción de materias primas, de nuestros recursos naturales, se ha hecho sin la consulta a los pueblos. Lo que queremos los ciudadanos sudamericanos como integración, aprendamos de la gente, aprendamos de la historia de los pueblos tradicionales y originarios, de cómo ellos han vivido mucho tiempo compartiendo territorios, compartiendo riquezas, compartiendo el agua, integrándose a través de vías, canales de comunicación, sean a través de los ríos, sean a través de los caminos, a través de las selvas, de los llanos, a través de las montañas. El agua es un derecho humano, no puede ser una mercancía, no puede estar atada a las reglas del libre comercio, a las reglas de los tratados bilaterales de inversiones, de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio. Segundo, es que el agua no puede ser privatizada. Y en tercero, lo otro que estuvo muy presente es una propuesta que hizo el presidente boliviano, Evo Morales, de generar dentro del marco de la Comunidad Sudamericana de Naciones, una Convención Sudamericana del Agua. Esto es una idea y por lo tanto los movimientos lo que hicimos acá fue empezar a ponerle contenido a eso. El tema de la energía es otro tema que preocupa mucho a la región, en la cual también hay muchos intereses que son muy contradictorios. Nosotros queremos pensar ese tema de la energía también en función de esta nueva reestructuración productiva.